Bien, la clase anterior hemos estado revisando el tema del Renacimiento y el humanismo y hemos centrado nuestro punto de vista principalmente en el arte y el avance que ha generado desde la literatura, la filosofía y la ciencia el Renacimiento. El tema que vamos a revisar el día de hoy, así rápidamente, son las causas y consecuencias de la Reforma. Vamos a ver la Reforma protestante desde la perspectiva de lo que es Martín Lutero. Así que por favor tomen apuntes rápidos de lo que puedan observar de Martín Lutero. Bien, vamos entonces a sacar los elementos más relevantes de lo que se puede puntualizar en el video. La Reforma protestante principalmente es una reforma guiada por Martín Lutero. A finales del siglo XV, la Iglesia Católica tenía una serie de exigencias. No se podía tener una Biblia, menos aún interpretarla. Para eso estaban los religiosos. Las misas se daban principalmente en latín, lo que significaba que en general las personas tampoco podían entenderla y tampoco iban a poder interpretar la Biblia porque estaba escrita en latín. Si nosotros hacemos un símil, siglo XV, 1400, finales de 1400, cuando ya se descubre América, la colonia durante el siglo XVI, aquí en América Latina sucedía lo mismo. No existía la perspectiva de la religión hacia el pueblo, sino que principalmente la religión estaba guiada primordialmente hacia la élite. De ahí la utilización y las clases, mejor dicho, la evangelización, todo en el idioma latín y la religión en este idioma hasta que se genera un cambio. Uno de los cambios principales es la reforma. Posteriormente se dará una contrarreforma desde la Iglesia Católica. La reforma protestante, guiada por Martín Lutero, comienza cuando Lutero presenta sus 95 tesis. Estas 95 tesis intentan demostrar que la venta de indulgencias no puede continuar, porque lo único que los papas quieren sostener es, por ejemplo, las iglesias, como la Basílica de San Pedro en Roma. Todas estas consideraciones están guiadas hacia generar un cambio, y aquí nace la religión protestante. Martín Lutero, un alemán guiado por la perspectiva principal de cambiar esta visión, también impulsa el movimiento obrero que se presenta en 1524 y 25, que trata de cambiar toda esta perspectiva donde se debían guiar principalmente las nociones a través de la iglesia. ¿Qué entendemos por indulgencia? ¿Qué es una indulgencia? Rápidamente, ¿qué es indulgencia? Era como un pase al cielo, según. Podemos decirlo como un pase al cielo, pero principalmente la palabra indulgencia es perdón. ¿Sí? Indulgencia es el perdón. Y este perdón se vendía en esa época para obtener dinero para las iglesias como la Basílica de San Pedro. Cuando Martín Lutero viaja a Roma, se da cuenta que hay una serie de estas indulgencias por medio de las bulas papales. ¿Alguien recuerda qué eran las bulas papales? También estaban inmersas aquí en América Latina y la vimos cuando estuvimos tratando el tema sobre los incas y todas estas perspectivas. Son, por si acaso alguien recuerda, ¿qué son las bulas papales? Eran documentos escritos por el Papa. Ya, muy bien. Son documentos escritos directamente por el Papa que nos permiten llegar al perdón. Y estos elementos eran vendidos. Es la crítica principal de Martín Lutero a la perspectiva de la religión católica que se guió por estos excesos, por simplemente generar una serie de elementos como las iglesias, pero a costa de sus fieles. Fueron altamente criticados estas perspectivas y si nosotros puntualizamos la reforma protestante debemos entender que principalmente la reforma protestante
es una visión crítica a la Iglesia Católica, no a la religión. Esto no se olviden, no es una crítica a la religión, es una crítica al manejo que han tenido los papas del proceso propio de la utilización que tenemos de los elementos. Por eso es que muchas de las iglesias protestantes lo que principalmente se quejan es del exceso de la utilización de símbolos, de simbología, de santos, de qué sé yo. De estos elementos propios de la Iglesia Católica son algunas de las críticas, pero principalmente hay una crítica al Papa, al papado. Lutero dice que la salvación no puede ser por medio de la venta de indulgencias, sino que debe ser guiada principalmente por la consideración del acceso. Y uno de los elementos que puntualiza y que es muy relevante en Martín Lutero es el impulso de la Biblia para todos, gracias al invento de la imprenta de Gutenberg, donde pudieron todas las personas acceder a este elemento sagrado. Por eso es que si nosotros observamos el libro que más veces ha sido reproducido y que más idiomas está, es la Biblia, porque tenía este significado para los protestantes, guiarlos por el lenguaje que las personas entienden, no la élite, no lo que dice el Papa, no lo que dice el sacerdote, sino lo que dice realmente la palabra. Por lo tanto, es muy importante guiar esta perspectiva porque ha dado un impulso a la contrarreforma, y la contrarreforma católica que vendrá después de esta reforma protestante retomará ciertas ideas, como es propiamente el dar misa en el idioma que las personas conocen, desechar un poco el latín y guiar más la perspectiva hacia el pueblo, que es quien se va a ir guiando por la reforma protestante y va a dejar mucho de lado la perspectiva católica. Dentro de esta extensión del luteranismo, de la visión de Martín Lutero, se presenta también otro pensador importante que generará una ruptura de lo que es el protestantismo o la religión protestante. La religión protestante tiene dos vertientes importantes, los luteranos y los calvinistas. Juan Calvino, francés, introduce desde las perspectivas luteranas, desde esta crítica, desde este criticismo hacia el elemento propio de la religión católica, la visión de lo que es también su postura hacia la religión católica. Calvino plantea la perspectiva, desde Ginebra, se opone a la idea de la salvación de la religión católica, el concepto de salvación. Calvino plantea una nueva interpretación religiosa y esta perspectiva de la salvación concebida desde la Iglesia más bien se propone que había que predestinarla a quienes eran salvos y quienes no. No podía la Iglesia determinar quién era o no salvo, sino que debían ser sus actos. La Iglesia, y más bien se propone una perspectiva, una predestinación. Esta parte de la Reforma Protestante es más fuerte en Calvino, la consideración de la salvación. Quienes eran salvos y quienes no. Esta es la parte fuerte de la consideración protestante. Ambos predicadores no actuaron solos. No podemos entender la Reforma Protestante solo porque fue Martín Lutero a clavar en la iglesia sus 95 tesis, sino que conlleva un sinnúmero de elementos históricos. Hay que comprender también el proceso del Renacimiento
Hay que entender los elementos propios de que Calvino y Lutero, principalmente Lutero, fueron excomulgados, fueron sacados de esta perspectiva de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, se aliaron con otro tipo de monarquías. Las reformas están principalmente entendidas desde la consecuencia de la reinterpretación de las prohibiciones económicas que se van a generar posteriormente. Acuérdense que Carlomagno y todo el proceso de este imperio carolingio, este Sacro Imperio Romano Germánico, tenía la visión de sostener el imperio romano y el imperio basado en la religión católica. Por lo tanto, la alianza entre los reyes y los papas era muy importante. Cuando se da la reforma protestante y comienza a tener importancia esta consideración propia de lo que es el protestantismo, comienza a tener un problema, comienza a haber levantamientos como el levantamiento obrero, comienza a tener problemas internos. Por lo tanto, comienza a darse una caída de la visión del Papa y se alían con otro tipo de reyes. Por lo tanto, era importante mantener una cierta visión y se da la contrarreforma. Esto a grandes rasgos, no se olviden puntualizar lo observado en el video. En el video nosotros pudimos observar algunos elementos sobre Martín Lutero. Resuman esos elementos y estaremos terminando esta perspectiva. La hemos hecho rápida. La siguiente clase que nos podamos ver, puntualizaremos los elementos de la Reforma Protestante y continuaremos con esta consideración de Juan Calvino, Martín Lutero, para revisar la consideración de la Contrarreforma. Cómo tratan de salvar la religión católica, pero la Reforma Protestante ya comienza a tener fuerza. No se olviden que se instaura en Inglaterra también la Reforma Protestante. Inglaterra deja de pertenecer a la religión católica y se pasa hacia esta otra interpretación de la religión. El énfasis no fue en el punto de eliminar la religión. La Reforma Protestante quiere afianzar la religión desde otro punto de vista. Con eso